La Open Class de hoy necesariamente va a ser breve, va a tener la duración estipulada para este tipo de sesiones y yo me planteo un reto que es difícil, que es reflexionar con vosotros, con vosotras sobre la convivencia escolar, sobre las escuelas, qué características tienen las escuelas centradas en la convivencia. Es algo complejo porque no es un tema sencillo y lo he estructurado como en 10 ideas clave. Quiero aclararos que intentaré dar unas buenas pinceladas, pero evidentemente requeriría mucha mayor profundización. De modo que intentaré que queden claras algunas ideas que considero básicas. Para preparar esta Open Class he estado también leyendo las preguntas que habíais enviado e iré haciendo mención a alguna de ellas. Aprovecho para leer una de las preguntas de John Wanka, que decía si lo que íbamos a hablar en esta Open Class, que si la charla que yo iba a dar estaba basada en reflexiones teóricas o en mi propia experiencia. Llevo más de 30 años trabajando en temas de resolución de conflictos y en los últimos 22 años trabajo como orientador en un instituto de secundaria. He pasado por diferentes y ahora llevo unos años en el mismo y con un instituto de secundaria. De modo que todo lo que yo hablo está basado en la experiencia, reflexionada, investigada y profundizada, de modo que no es un conocimiento teórico sino práctico. Había algunas personas que habían hecho unas preguntas generales, Patricia Villalba, cómo trabajar con niños y niñas en la escuela, era muy general, o Giannia Fiori, que hablaba de cómo se aplican estrategias de convivencia. Sobre esto hablaré, son preguntas muy generales. Zoila Llanet decía cómo se organizan y hacen las escuelas que enseñan a convivir a los estudiantes. Todas estas preguntas tan generales espero poder responderlas con estas 10 ideas clave. Y a partir de ahí, Betty, Cecilia decía en qué consisten las escuelas que enseñan a convivir. Son preguntas, ya digo, que espero que puedan ir quedando más hacia el final respondidas. Antes de esas 10 ideas, una primera reflexión que quiero hacer es que la convivencia escolar tiene un largo pasado y una breve historia. Un largo pasado porque a lo largo de la propia existencia de la escuela, numerosos profesores y profesoras se han dedicado a reflexionar y actuar pensando, sabiendo que la convivencia era un elemento fundamental, que era una condición básica para que los niños pudieran aprender cualquier otro tipo de cosas. Y ese recorrido, propio recorrido de las escuelas, está lleno de personas y profesorado, maestros, maestras que han ido centrándose y investigando y actuando en temas de convivencia. Pero no es hasta la mitad del siglo XX cuando se profundiza más y se hace de la convivencia un objeto de estudio y donde movimientos de profesores se organizan para dar una respuesta más seria, más contundente en torno a la convivencia. Las propias guerras que sufre Europa, la Segunda Guerra Mundial, plantea una reflexión al profesorado que se centra en responder qué podemos hacer desde la escuela para evitar este tipo de situaciones, cómo debemos educar a los alumnos, a las alumnas, para que no se vuelvan a producir situaciones de guerra en el mundo. De modo que es un gran reto. ¿Qué tiene que pasar en la escuela? Se organizan movimientos de renovación pedagógica, de educación para la paz, donde reflexionan y establecen cómo deberían ser esas escuelas. Y eso da un gran impulso. En paralelo, la pedagogía, la psicología, va realizando estudios cada vez más amplios, más centrados en los problemas de la escuela. Por ejemplo, sobre acoso escolar, los primeros estudios que hay en Europa son en los años 60 por Olweus en los países nórdicos y empiezan a detectar que hay un problema, que hay una situación y que la escuela tiene que dar respuesta. De modo que tiene un largo pasado y una breve historia en cuanto a la sistematización de las diferentes respuestas para reflexionar y actuar sobre cómo tiene que ser una escuela centrada en la convivencia. En España hemos ido con retraso, pero sí que también cada vez hay un movimiento mayor de centros, de profesores, de profesoras que se dedican a reflexionar, a investigar y a implementar y evaluar medidas para centrar
los centros educativos, para que los centros educativos puedan estar centrados en la gestión de la convivencia. La buena noticia es que a lo largo de esa breve historia se han encontrado realmente soluciones eficaces y buenas formas y muy buenas prácticas para implementar centros que trabajan la convivencia de una manera eficaz. Sabemos cómo se gestiona la convivencia de una manera eficaz, lo estamos haciendo y podemos extenderlo a muchos más centros. Las experiencias nos muestran, las reflexiones, las investigaciones nos muestran que tenemos una práctica valiosísima y muchas veces tenemos en España una práctica menos conocida porque nos deslumbramos por programas de prevención del acoso de países nórdicos o de otros sitios, y aquí tenemos muy buenas experiencias. Os animo a que consultéis en la revista Convives, por ejemplo, donde hay todo, en cada número hay un montón de experiencias. En el último número de septiembre hay más de 10 experiencias de centros, pero es un acumulado de muy buenas experiencias en convivencia. Vamos con las reflexiones que quería hacer, con los puntos clave de qué hacen las escuelas. Veo que hay una pregunta de Jason Leandro sobre cómo enseñar la convivencia en territorios rurales en Colombia que históricamente están afectados por el conflicto. Esta es la idea. Las situaciones, las necesidades sociales nos hacen plantearnos cómo tenemos que trabajar en la escuela. Igual que en las guerras mundiales se plantea el debate posterior de qué tiene que hacer la escuela. Esto sigue vigente en Colombia con el nivel de violencia que hay en algunas zonas, pero sigue vigente en España, por ejemplo. Esta semana 5 mujeres han muerto por causa de violencia de género. De modo que, ¿cómo tienen que educar las escuelas en el respeto, en la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo no lo van a hacer? Pues tienen que hacerlo, porque tenemos unas demandas sociales, tenemos un problema de convivencia en este país entre personas y comunidades diversas, tenemos un mundo diverso y tenemos un mundo lleno de tensiones. ¿La escuela puede contribuir? Sí. ¿Es la única que tiene que solucionar esto? No, no se trata tanto de ser la que lleve el peso de la solución de todos los problemas, pero la educación de los niños y de las niñas sí que tiene que tener elementos que les capaciten para resolver conflictos, para vivir en sociedades diversas y para enfrentarse a retos, que la escuela está para eso, para enseñar y dotar de recursos y competencias para que las personas que están ahí puedan afrontar retos en el presente cuando son niños, cuando son adolescentes y en el futuro como ciudadanos de una sociedad. De modo que la escuela tiene que dar respuesta a este tipo de cosas y la está dando. Vamos con las reflexiones o con las ideas. La primera idea es que las escuelas centradas en la convivencia suelen ser escuelas que han hecho un planteamiento explícito en torno a algún modelo teórico. Kurt Lewin decía: no hay nada más práctico que una buena teoría. La idea es que todas las escuelas tienen una posición ante la convivencia escolar, sea implícita o explícita. A veces esa posición es no hacer nada. La convivencia no es objeto de interés de esta escuela. O que los niños tienen problemas, es normal, evolutivamente es normal. Pues que se busque la vida. Eso es un modelo. Hay otras escuelas que se centran en un modelo más punitivo. Aquí dejamos claras unas normas y lo que queremos es que se cumplan aquí y que los niños sepan a qué tienen que atenerse. De modo que recuerdo un niño que me encontré, había tenido una pelea con otro en el patio y le habían expulsado unos días. Cuando volvió, me le encontré, hablé con él y digo: oye, ¿y esto qué has aprendido? Dice: profe, he aprendido una cosa muy clara. Ese chico me cae fatal y la próxima vez, en vez de pegarle dentro, le pegaré fuera. De modo que su reflexión moral era: no está mal pegar, pero esta escuela me enseña que esto no se hace aquí. Ese es el aprendizaje que queremos, la reflexión moral que queremos. Las escuelas centradas en lo punitivo evitan o se centran en evitar que se produzcan ese tipo de conductas, pero no hacen algo más que tenga que ver con el futuro o con la educación de los niños. Las escuelas que trabajan sobre convivencia, que se centran en convivencia, se centran más en modelos o en marcos teóricos, por ejemplo, como el modelo restaurativo, modelos más democráticos de participación. ¿Qué quiere decir restaurativo? Quiere decir que una escuela pone especial énfasis en dos variables que consideramos muy importantes: el control, un alto nivel de control, y un alto nivel de apoyo y acompañamiento a los niños. De modo que
solo con la combinación de un alto nivel de control, de exigencia de estándares. No podemos dar clases si no hay una disciplina necesaria, no podemos trabajar si no se cumple una serie de normas. Necesitamos controlar y supervisar y tener un nivel alto de exigencia y un nivel alto de expectativas, y al tiempo tenemos que dar todos los recursos posibles para que pueda haber acompañamiento y apoyo y diálogo para resolver los conflictos. La suma o en el extremo máximo de control y de acompañamiento, de apoyo, estaría el modelo restaurativo. Muchas de las ideas que luego voy a ir desarrollando pertenecen a ese modelo restaurativo. Es un modelo muy centrado en la prevención. El 80% de la energía que ponen este tipo de escuelas está centrada en la prevención y un 20% en la resolución de conflictos. Pero es un modelo muy participativo, donde se busca el protagonismo, y son escuelas centradas en el alumnado para la gestión de la convivencia, donde se busca el protagonismo del alumnado en la gestión de todas las fases por las que atraviesa la convivencia en un centro. De modo que tener un modelo, tener un referente, en este caso como un modelo de justicia restaurativa, de prácticas restaurativas, o un modelo más democrático de resolución de conflictos, donde se da importancia a los tiempos para resolver conflictos a través del diálogo, lo que sea, es algo bastante útil y es algo que nos ayuda a progresar. Segunda idea. Las escuelas que se centran en la convivencia desarrollan liderazgos o consideran que es posible avanzar en la convivencia porque hay liderazgos compartidos. Cuando hablamos de liderazgo, decimos que una escuela necesita que haya un liderazgo institucional. Necesitamos, para poder trabajar bien la convivencia, que las instituciones educativas apoyen, valoren, creen la normativa, formen al profesorado y respalden las acciones que se hacen dentro de las escuelas. En segundo lugar, necesitamos un liderazgo directivo. Necesitamos que los equipos directivos valoren este tipo de intervenciones y organicen el centro en función de la importancia que le dan a esto. De modo que también necesitamos que los directores, los equipos directivos, las personas que toman decisiones en torno a la convivencia escolar se pongan delante y valoren este tipo de cuestiones. Las escuelas que se centran en la convivencia cuentan con equipos directivos implicados. Y en tercer lugar hablamos de liderazgo pedagógico. También estas escuelas cuentan con personas que ejercen ese liderazgo, que abren el camino al resto del profesorado y del alumnado porque conocen experiencias, porque tienen recursos para gestionar conflictos, etc. Y apoyan a sus compañeros en el desarrollo de las diferentes actividades que se hacen. De modo que un elemento en común que tienen estas escuelas es que tienen liderazgos compartidos. Son escuelas, tercera idea, con un modelo de convivencia sostenible. Me refiero a que organizan la escuela y todas las actividades que se hacen para promover la convivencia en el tiempo escolar, en el tiempo del profesorado y en el tiempo del alumnado, porque la convivencia forma parte de la vida cotidiana de la escuela. Cuando una escuela reserva los tiempos fuera de lo académico para desarrollar actividades de convivencia o fuera del momento escolar, el mensaje que transmite es lo escolar es primero y la convivencia es algo que se hace fuera. Esto hace que el profesorado tenga que dedicar, los que se dedican a sostener la participación, los que se dedican a coordinar el trabajo del alumnado, tengan que hacer un trabajo fuera de su horario y que los niños tengan que hacer un trabajo extra, fuera también de su horario. Es mucho más sostenible el trabajo en convivencia si está metido dentro de las rutinas de la escuela, dentro de los horarios del profesorado, dentro de los horarios del alumnado y dentro de las posibilidades de la familia. De modo que hace muchísimo hincapié en que haya una organización más sostenida en la estructura y en la forma de funcionamiento del centro. Cuarta idea. Las escuelas centradas en la convivencia ofrecen y dan mucha importancia a la reflexión moral y ofrecen espacios de reflexión moral. Una de las actividades que se plantean en muchas escuelas que se centran en esto es la posibilidad de crear las normas de forma participativa. Hay muy buenas experiencias de promover una reflexión moral entre el alumnado
en la que lo que se plantea es de qué normas deberíamos dotarnos para que todos podamos estar aquí cómodos y a gusto, que podamos contar con una escuela segura y una escuela donde se establezcan relaciones sanas y además podamos aprender muchísimo de las diferentes materias. ¿Qué normas nos van a proteger? El plantear al alumnado, a las familias, al profesorado, la posibilidad de reflexionar sobre las normas de las que nos vamos a dotar es uno de los elementos clave, no solo porque cuando das la oportunidad a las personas para que decidan con qué normas se van a regir, se cumplen más las normas, que también, sino porque es una oportunidad para hacer una reflexión moral, para hacer una reflexión sobre lo que es bueno para los demás y para mí, y tenemos la oportunidad de decidir de qué nos va a proteger y qué normas van a hacer esa labor de protección. De modo que no todos los niños están en la misma línea de salida cuando empieza la escuela en cuanto a su madurez moral. La moralidad o el crecimiento moral está muy vinculado a las experiencias de otra institución muy importante que es la familia. Hay familias donde se ofrece la posibilidad de hacer una reflexión moral porque se habla de las cosas que ocurren en la vida, se habla en las comidas, se habla en las cenas y se va haciendo una madurez, se va ayudando a madurar moralmente a los niños a través de los conflictos que tienen los hijos con otros niños, entre hermanos, etc. Pero hay familias que no dan ese soporte y no tienen esa reflexión moral y no acompañan y no ayudan a crecer a sus hijos en esa dimensión moral. La escuela tiene un papel compensador de esas desigualdades y el establecer normas o el establecer una reflexión sobre qué es bueno, qué es malo, de qué tenemos que dotarnos o cómo podemos protegernos para poder satisfacer las necesidades básicas de socialización y de aprendizaje, es una gran oportunidad que las escuelas centradas en la convivencia no desperdician. Más ideas. Son escuelas, quinta idea, que ven el conflicto como una oportunidad y que piensan a priori, previamente, de qué mecanismos se van a dotar cuando se incumplan las normas. En general, la comprensión de las normas es sencilla. Los niños entienden muy bien las necesidades de normas. De hecho, el gran reproche que hacen muchos adolescentes a las escuelas es que no se cumplen las normas. No hay unas normas que les protejan. Si se quejan es porque no se sienten suficientemente protegidos por unas normas no solo que existen, sino que también se cumplen. De modo que la reflexión, además, sobre qué vamos a hacer cuando se incumplen las normas, qué mecanismos, qué sistemas vamos a utilizar, es una reflexión y una puesta en práctica y un entrenamiento en el que se centran mucho las escuelas que están vertebradas en torno a la convivencia. Ahí nos inspiramos mucho en las prácticas restaurativas. Utilizamos muchos mecanismos de resolución de conflictos basados en el diálogo, basados en la escucha, basados en la satisfacción, en la comprensión de las necesidades del otro, que ayudan a que la persona que ha hecho algo negativo sobre la otra persona pueda tomar conciencia del impacto que su conducta ha tenido en los demás, que hacen que la persona que ha recibido esa agresión o esa situación pueda expresarse y pueda ser tenida en cuenta, donde las personas que hacen daño, donde las personas que reciben, donde los espectadores puedan tener un papel protagonista en la resolución de los conflictos. Y estas escuelas enseñan a su alumnado a resolver conflictos con diferentes sistemas, de modo que ponen muchísimo hincapié en ver el conflicto como oportunidad. Las escuelas centradas en la convivencia no tienen miedo de los conflictos, no los buscan evidentemente, pero como son inherentes a las relaciones humanas, saben cómo aprovecharlos y tienen recursos para aprovecharlos y hacer de ellos una oportunidad para crecer, porque cada conflicto es una oportunidad para aprender a resolver conflictos. Más ideas. La sexta idea que quiero subrayar es que son escuelas que ponen muchísimo hincapié en la participación y suelen crear estructuras, equipos de alumnos cuya misión es observar la calidad de la convivencia e intervenir para detectar situaciones desde el minuto uno. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en las escuelas y que seguiremos teniendo siempre en las escuelas, un problema potencial, es el acoso escolar. El acoso escolar, para entenderlo, tenemos que mirar a tres sitios: a las personas que ejercen ese sufrimiento sobre los demás, acosadores, las personas que lo sufren y los espectadores. Si tenemos espectadores,
El acoso escolar no se produce en sitios oscuros, se produce delante de otras personas. Tiene muchas dimensiones y no puedo hablar ahora en profundidad del acoso escolar, pero la psicología social predice que cuando se produce una situación de acoso en un escenario más anómico, sin normas, en la calle, en un territorio que no sentimos como propio, los espectadores van a tener un papel pasivo y se va a producir esas situaciones. En las escuelas podemos tener personas que sean observadoras, que sean espectadoras, perdón, y que tengan un papel activo para detectar esas situaciones. Las escuelas centradas en convivencia trabajan mucho con el alumnado, creando equipos de observadores que tienen un papel activo para detectar desde el minuto 1 cualquier situación contraria a la convivencia. Y la clave en el acoso escolar está en 2 sitios, en provocar la participación del alumnado para detectar y para intervenir, y con esa participación poder detectar e intervenir desde el minuto 0 o desde el minuto 1 para que no progrese, porque lo grave en una situación de acoso es la reiteración, es uno de los indicadores de acoso, la reiteración, junto con la asimetría y la intencionalidad de hacer daño. Pero esa reiteración se convierte en algo grave cuando pasa un tiempo amplio y empezamos a detectar algo pasado demasiado tiempo. Si tenemos alumnos que tienen la capacidad para observar, para detectar situaciones y para identificarlas y pararlas o comunicarlas al profesorado para que actúe, estamos haciendo un gran avance. De hecho, uno de los grandes éxitos de las escuelas centradas en la convivencia es que sensibilizan mucho al alumnado para que ese papel sea más o menos compartido por todos. Más ideas. Séptima idea. Las escuelas centradas en la convivencia ponen mucho hincapié en el sentimiento de pertenencia y trabajan a través de diferentes tipos de actuaciones la pertenencia al centro, la pertenencia para que ningún niño, ninguna niña se sienta excluido. Y hacen mucho hincapié, por ejemplo, en la acogida, pero en la acogida de profesorado, en la acogida del alumnado, de forma especial en la acogida de alumnado con necesidades especiales. Cada alumno que viene al centro se siente o recibe o participa de algunas jornadas de acogida donde poco a poco puede ir sintiéndose, desarrollando ese sentimiento de pertenencia. Decía Lola Talero qué aspectos debe tener en cuenta la escuela para enseñar a convivir a estudiantes con discapacidad o alteraciones de conducta. Y quería decir que gracias a la presencia de niños con necesidades especiales hemos desarrollado numerosos sistemas porque ellos son más vulnerables ante situaciones de acoso escolar, por ejemplo. De modo que estas estructuras que comentaba antes de observación o estas sesiones de acogida para promover el sentimiento de pertenencia vienen mucho porque son respuestas que hemos pensado inicialmente en las diferentes escuelas, especialmente para gente más vulnerable, pero nos damos cuenta que gracias a que ellos están allí, estos recursos que ponemos para satisfacer esas necesidades son buenos para el 90 y tantos % del alumnado del centro. De modo que es una suerte que ellos nos planteen retos cuyas respuestas son buenas para todos. En esta idea de las necesidades especiales, Juan Carlos López pregunta si la convivencia también tiene que ver con la inclusión con niños de necesidades distintas. Evidentemente, vivimos en escuelas diversas, con mucha diversidad, con escuelas donde se plantean diferentes tipos de necesidades y otras necesidades muy comunes. Uno de los grandes beneficiados de gestionar la convivencia de esta manera son todos los niños, pero de forma especial los que son más vulnerables a tener una socialización menos sana, porque tienen más dificultades para establecer relaciones sanas con iguales. De modo que las escuelas que trabajan en convivencia tienen una especial sensibilidad por este tipo de alumnos. Más ideas. Perdón. Octava idea. Son escuelas que desarrollan y potencian las competencias socioemocionales. ¿Cuáles son las competencias socioemocionales? La autoconciencia, la autogestión, la capacidad para comprender a la otra persona o la conciencia del otro, las habilidades sociales y la capacidad para tomar decisiones responsables.
Y dentro de cada uno de esos 5 apartados, que podéis encontrar en cualquier sitio que hable sobre la socio-emotional learning, las competencias socioemocionales, desarrollan muchísimas actividades relacionadas, por ejemplo, dentro del primer apartado con la inteligencia emocional. Enseñamos a los niños a ser conscientes de sus emociones. Las escuelas centradas en convivencia dan mucha importancia a la gestión de las emociones, a la comprensión de la relación que hay entre los pensamientos y las emociones, a la comprensión que puedan tener los niños de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, a la gestión de esas emociones, al control del estrés, a promocionar la empatía, a saber escuchar, saber expresarse en primera persona, a saber comunicarse, a saber cooperar, a saber resolver conflictos, a saber tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades de los demás, pero también teniendo en cuenta los criterios éticos, a saber valorar las normas, etc. Todo eso tiene que ver con las competencias socioemocionales. Me preguntaba Josu Ruiz, ¿cuál es la relación de la educación emocional con la mejora de la convivencia en el aula? Absoluta. La educación emocional le interesa el desarrollo de esas competencias emocionales y necesitamos que en los currículum de las escuelas se enseñe y se pueda aprender cómo gestionar esta competencia socioemocional hecha, como digo, de 5 subcompetencias. Muchas veces el problema es que no están diseñados los planes de estudio para tener tiempos para desarrollar estas competencias socioemocionales, de modo que a veces a través del plan de acción tutorial o a través de algunas asignaturas se desarrollan en la medida en que se puede, pero las escuelas que se centran en convivencia ponen muchísimo énfasis en las competencias socioemocionales. Una penúltima idea es que son escuelas que intentan transferir a los aprendizajes que han hecho o lo que hemos aprendido en torno a la convivencia. En la convivencia hemos comprendido, y lo plantea mucho el modelo restaurativo, que avanzamos mucho cuando la convivencia está centrada en el alumnado, cuando el alumnado es protagonista de la gestión de la convivencia, de la gestión de los conflictos y tiene un papel activo. Y centramos la convivencia en el alumnado. Muy bien, pues centrar la convivencia en el alumnado es el equivalente o es la inspiración para decir una manera de mejorar los procesos de aprendizaje es no tanto centrar las clases en los profesores, sino centrarlas en el alumnado, en su punto de partida, en sus necesidades. Ahora hay todo un movimiento de personalización que va trabajando y va centrando, va diciendo, los alumnos tienen que tomar decisiones sobre el proceso educativo en las diferentes materias. Tenemos que ir a encontrar sus intereses, tenemos que encontrar sus potencialidades, pero relacionarlo y que puedan tomar ellos decisiones. Tenemos una experiencia muy valiosa en aprendizaje que nos sirve en convivencia que nos sirve para aprendizaje. Y finalmente, bueno, a este respecto había algunas preguntas. ¿Cómo integrar al padre de familia en los procesos de convivencia de sus hijos para un mejor desarrollo académico? No me da tiempo a resolver esa pregunta, pero tiene que ver con esos procesos de aprendizaje. ¿O cómo involucrar a los profesores para que sean verdaderos formadores y asuman un buen trato? Las escuelas centradas en convivencia es verdad que trabajan sobre la gestión del aula y trabajan y enseñan a los profesores y practican los profesores esa combinación necesaria que decíamos antes entre el control y la exigencia por un lado y el apoyo, el diálogo y la cercanía por otro lado. Nos plantea Víctor Lavanda cómo se pueden captar el interés en las clases con adolescentes rebeldes. Quizá adolescentes rebeldes es una etiqueta para algunos adolescentes, quizás son adolescentes que no se sienten muy cómodos en una clase centrada en el profesorado y quizá en la medida en que se pueda dar más protagonismo y puedan tener más capacidad para tomar decisiones y tener un papel más activo, quizá podrían cambiar algunas cosas y por ahí se está investigando. Diego Ubis plantea si la tecnología es interesante en clase o no, y nuestro planteamiento en las escuelas que trabajamos de esta manera es que igual que en otros temas, cuando se ha abordado como recursos para afrontar y para poder decir que no ante las drogas, las tecnologías tienen elementos negativos, tienen elementos muy positivos y no podemos eludir trabajar sobre las tecnologías ni con las tecnologías. De modo que lo que queremos es enseñar a los alumnos a tener un buen uso de las tecnologías
para maximizar esas potencialidades y para ayudarles a hacer reflexiones morales sobre el uso negativo y doloroso hacia otras personas que a veces se hace de las redes sociales. De modo que la tecnología no solo debe estar en las escuelas, sino que debe acompañarse de una educación para que sea una tecnología al servicio de las personas y del aprendizaje. Finalmente, el último punto es que las escuelas que están centradas en la convivencia han ido evolucionando a lo largo del tiempo y siguen trabajando sobre todo lo que hemos dicho hacia dentro de la escuela, pero cada vez tienen una visión más hacia el entorno, más de las necesidades, para comprender las necesidades del entorno, y han desarrollado diferentes tipos de programa, por ejemplo de aprendizaje-servicio, donde vinculan los aprendizajes con la satisfacción de necesidades sociales, porque les ha interesado que sus alumnos sigan siendo empáticos con las necesidades de los demás, no solo de los alumnos dentro de la escuela, sino que también de las diferentes necesidades sociales, y que puedan desarrollar programas donde se hacen mucho más funcionales los aprendizajes y se vinculan con necesidades del entorno más o menos cercano. Siento haber ido un poquito rápido o que estas no sean más que pinceladas, quizá os habéis quedado con muchas dudas. Tenemos un poquito de tiempo, para unos 12 minutos, para plantear algunas preguntas y voy a intentar responder alguna de ellas. María dice: como orientadora, ¿cómo puedo hacer para que esta educación de la convivencia trascienda más del aula, más allá del aula? Es verdad que como orientadores, María, tenemos un papel, tenemos la posibilidad, tenemos algunos puntos fuertes y a veces es un trabajo complejo, pero tenemos la posibilidad de trabajar con tutores. Normalmente los orientadores nos reunimos en secundaria, donde hay hora de tutoría, nos solemos reunir con los tutores de cada uno de los niveles y tenemos la posibilidad de diseñar con ellos un plan de acción tutorial que incorpore algunos de estos elementos, donde se puedan trabajar actividades que intenten dar satisfacción a algunas de las competencias socioemocionales, por ejemplo, que hemos dicho antes. Los niños pueden trabajar sobre las normas y se puede diseñar dentro del plan de acción tutorial actividades para que tengan una reflexión sobre las normas en el aula, o también y esas normas pueden ser las que luego rijan el funcionamiento del aula y que puedan establecer también qué se va a hacer ante el incumplimiento de las normas. Ahí tienes asegurado, María, que esa reflexión que van a hacer va a aumentar su compromiso. La experiencia nos dice que va a aumentar, que si ellos participan en ese proceso van a comprometerse mucho más con el resultado y van a poder actuar de una manera más acorde con el buen trato entre las personas. Pero además vas a tener la oportunidad de que ellos también reflexionen moralmente, como decíamos antes. O el desarrollo de actividades en función de las necesidades que también te planteen los tutores o que han detectado. Por ejemplo, actividades como estrategias para hacer amigos, para mantenerlos en el tiempo o para cargarse la amistad, son ejemplos de preguntas que se pueden trabajar en una clase y que tú puedes trabajar o diseñar con los tutores que luego van a ir a sus clases para reflexionar para hacer explícito estrategias que para algunos niños, por ejemplo niños Asperger o con trastorno del espectro autista, van a tener dificultades, pero que eso le va a pasar al 90% del alumnado que tiene las mismas dificultades que ellos para establecer, a veces no tanto para establecer, pero para mantener en el tiempo de una manera fiel amigos. De modo que sí que creo, María, que tenemos posibilidades mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer en el aula, porque no es nuestro trabajo principal esa parte de docencia, y sí que tenemos la posibilidad de impactar de una manera más amplia a través de otras personas. Nuestro trabajo es más de formación y de acompañamiento de profesorado, formación de formadores o de personas que luego trabajarían con el alumnado. También es cierto que a veces las posibilidades que tenemos de transformación del entorno pues son difíciles, pero bueno, hay puntos fuertes en nuestro trabajo y algunas limitaciones. Cristina plantea, aparte de agradecer la experiencia, dice si podrías compartir algún ejemplo sobre una herramienta de resolución de conflicto que practiquéis en tu centro.
Bien, pues sí, utilizamos círculos de diálogo, por ejemplo. Los círculos de diálogo es una estrategia preventiva de resolución de conflictos. Nos interesa mucho que los chicos, las chicas puedan hablar de lo que les pasa antes de que exploten los conflictos. De modo que situamos a la clase en círculo y normalmente tenemos un objeto, un talking object, que es un objeto para hablar. Les enseñamos que solo puede hablar la persona que tiene ese objeto y después el objeto va pasando hacia la izquierda o hacia la derecha y quien quiera puede hablar. Ante la pregunta que queramos podemos plantear desde cómo nos sentimos en clase y enseñarles a educarles a que, por ejemplo, manejen un vocabulario de sentimientos y no utilicen la palabra bien o mal o regular, sino que puedan matizar, puedan dar color a esas emociones, puedan expresarse de una manera directa a través de lo que se denominan mensajes en primera persona. De modo que podríamos plantear una sesión de tutoría donde, o una clase, porque lo necesitamos y porque detectamos que es una clase donde el ambiente no es suficientemente bueno, o donde hay grupos diversos, o donde hay mal rollo hacia una persona. ¿Cómo te sientes en la clase? Podía ser una primera pregunta que podían responder todos y solo, ya digo, hablando quién tiene el objeto y el resto escucha. Y nos va a dar muchísimas pistas. También podríamos plantearles a continuación qué necesitarían para estar mejor, qué necesitan de los compañeros, o qué les gustaría que cambiara en esta clase para que el ambiente fuera mejor o yo me sintiera más a gusto, cada uno de nosotros nos sintamos más a gusto. Los círculos de diálogo tienen ese sentido preventivo, puedes verlo en investigar un poco porque es una de las prácticas restaurativas más utilizadas. Cuando ya se produce el conflicto, podemos utilizar conversaciones restaurativas, que son como una especie de mediaciones informales, en las que tenemos encuentros por separado primero, con cada una de las personas implicadas, y juntos, si se estima que podemos estar juntos. Y la idea es muy parecida a la mediación, que tomen conciencia del impacto que su conducta ha tenido en el otro, y para eso no se lo decimos nosotros, sino que es un trabajo muy de facilitación para que la persona que lo ha sufrido pues pueda expresarse también libremente y se la tenga muy en cuenta, y que el otro pueda darse cuenta del impacto que ha tenido no solo en esa persona, sino a lo mejor en el profesorado, a lo mejor en el resto de la clase, etc. Cuando los problemas son más graves, se trabaja con personas que no estaban necesariamente implicadas en el conflicto, con padres, con madres, con otros compañeros, y porque nos hemos dado cuenta que la mediación escolar utiliza solo a las personas que tienen el conflicto, pero los círculos restaurativos, que es otra modalidad un poco más compleja que las conversaciones restaurativas, introduce en la búsqueda de soluciones a personas de la comunidad, al tutor, a las familias, a alguna persona relevante, a alguna persona que quieren los chavales que esté, algún amigo, porque hemos observado que cuando metes esos elementos de la comunidad escolar, tienen un papel muy reparador y tejen alrededor de las personas también soluciones o redes de apoyo. Y son estrategias que refuerzan mucho el sentido comunitario y que sirven realmente para resolver conflictos. Las utilizamos ocasionalmente cuando hay problemas más extremos o, por ejemplo, con niños que tienen problemas que no son problemas excesivamente graves, pero que hay una historia muy larga en el problema y hay mucho sufrimiento por parte de las familias porque vienen con conflictos que han surgido en tercero de primaria, por ejemplo. Yo trabajo en secundaria y llevan 4 años sufriendo unas relaciones difíciles, donde los padres a veces también se han visto implicados, se han enfadado entre ellos, etc. De modo que hay toda una gradación de prácticas restaurativas. Victoria, dices, me gustaría saber de qué forma desarrollan la inteligencia emocional en las escuelas. La inteligencia emocional lo que plantea básicamente son los 2 elementos de las competencias socioemocionales, que son los intrapersonales, que es la autoconciencia, y la autogestión.
De modo que a la inteligencia emocional le interesa a Victoria mucho de lo que tiene que ver con darte cuenta de tus emociones, darte cuenta de cómo tus pensamientos pueden influir en las emociones, de cómo las emociones generan una serie de pensamientos, conocer cuál es esa relación entre pensamientos, acciones y emociones. Eso está en las competencias socioemocionales y se pueden desarrollar. Por ejemplo, lo que comentaba antes de los círculos de diálogo, potenciamos mucho la posibilidad de hablar en primera persona. El mensaje en primera persona es un mensaje claro, es un mensaje directo, donde podemos enseñar al alumnado a decir cómo se siente de una manera directa. Cuando hablamos en segunda persona, igualmente estamos sintiendo algo, pero convertimos nuestro sentimiento en un mensaje que habla del otro. Los mensajes en primera persona desescalan los conflictos, los mensajes en segunda persona escalan los conflictos y potencian mucho más la dificultad en las relaciones. Si yo estoy dolido por algo que me has hecho y digo eres imbécil, eso va a generar una defensa por tu parte. La segunda persona, hablar en segunda persona, hablar de ti cuando lo que me pasa es algo que me pasa a mí y podría hablar en primera persona, va a dificultar mucho las relaciones. Tener el hábito sano de hablar de uno mismo en primera persona, pues es una de las habilidades de la inteligencia emocional que tiene que ver con esta competencia de autoconciencia y es algo perfectamente entrenable. Enseñamos también a los alumnos eso, a que puedan tener toda una gama de sentimientos y que puedan utilizar palabras adecuadas para definir situaciones, por supuesto también contradictorias. Pues siento algo agradable y al tiempo siento algo desagradable de manera simultánea y eso no es ningún obstáculo ni es ninguna dificultad, forma parte de lo que yo experimento ahora y lo puedo expresar. Y lo siento contigo, de modo que puedo expresarlo. Si lo voy a expresar desde mí, tengo muchas más posibilidades de que tú no te tengas que defender, porque yo no hablo de ti, hablo de mí, y que tú puedas entender que yo me siento así. No tiene que ver contigo, tiene que ver contigo, eso será otra cosa que tenemos que hablar y tú también me podrás decir cómo te sientes, pero podemos construir algo mucho más grande desde ahí. De modo que hay una vinculación, Victoria, muy grande entre el desarrollo de estas competencias y la inteligencia emocional, por no hablar de la regulación del estrés, del autocontrol, de la posibilidad de trabajar con los niños, la anticipación para la gestión del autocontrol. Las escuelas trabajan mucho, este tipo de escuelas trabajan mucho sobre las estrategias de anticipación que se utilizaban de manera muy extensa para niños con, por ejemplo, Asperger, que necesitan esa anticipación porque les da mucha más seguridad, pero es que todos necesitan poder anticipar las consecuencias que va a tener la conducta porque eso es un regulador de la conducta. En la adolescencia muchas veces hay una disfunción o una falta de coordinación entre los lóbulos frontales, que tienen una función ejecutiva, y el sistema límbico, que tiene una función más emocional, y no hay esa conexión. De modo que entrenar esa autorregulación, que esas funciones ejecutivas de los lóbulos frontales puedan tener una influencia mayor sobre las emociones y que las emociones puedan ser expresadas de una manera productiva y sana, es algo que se puede entrenar y que se entrena en las escuelas. Sara, preguntas, ¿consideras que es la metodología de aprendizaje más idónea para enseñar ¿Cuál consideras que es la metodología de aprendizaje más idónea para enseñar a convivir a los alumnos? No hay una única metodología, lo importante es que en la escuela pasan cosas. Y pasan cosas todos los días. Y tenemos el material en vivo, delante. Y tenemos la oportunidad de aprovechar las situaciones que nos plantea la vida cotidiana para enseñar a resolver problemas que nos plantea la vida cotidiana. De modo que es una metodología totalmente con los pies en la realidad. Porque ya no tenemos que ir a buscar, no tenemos que establecer modelos teóricos en la escuela para enseñar a los niños. Tenemos la realidad delante y podemos intervenir sobre ella. Y tengo que despediros. Quiero daros las gracias. Hay alguna pregunta que ha quedado sin responder. Quiero daros las gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un placer. Un poco limitado el tiempo y me hubiera gustado poder haber desarrollado un poquito más, pero os agradezco mucho vuestra atención y es un placer haber podido hablar con vosotros sobre la convivencia escolar. Muchas gracias.